Bendito sea nuestro santo y amado Señor Jesucristo. Hoy, queridos hermanos, desde Córdoba, Argentina, el profeta y predicador del Señor itinerante, les voy a traer una palabra de enseñanza espiritual. Una palabra que te puede salvar o que te puede condenar, según lo que tú decidas hacer con tus oídos. Jesús fue muy claro, trajo muchas enseñanzas mediante las parábolas, mediante palabras que él decía, que muchos hermanos hoy en la iglesia ignoran y dejan pasar por alto. No se está predicando la sana doctrina, no se está predicando la palabra de Dios como es, no se está alertando a los hermanos en las iglesias a cómo se deben comportar conforme a la gloria de Dios. La palabra de Dios es muy, muy hermosa, queridos hermanos, y nos enseña infinidad de cosas. No necesitamos ir a un seminario para nosotros convertirnos en pastores, ni en ninguno de los 5 ministerios. Solamente nosotros debemos abrir nuestro corazón y prestar oído a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Así dice la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Y eso es lo que menos hacen hoy todos los hermanos y muchísimos pastores que ignoran el poder de Dios que hay en la palabra del Señor. Y estas son palabras que Jesús dijo claramente a todo el pueblo de Israel. Le decía claramente así en el Marcos capítulo 4, versículo 24. Esa es la palabra que hoy voy a traer para ustedes. Y dice así la palabra de Dios. Mirad lo que oís. Jesús le estaba diciendo, miren lo que escuchan. Porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, le prestamos oídos a muchos de estos que se dicen que son ungidos, siervos llenos del Señor, aquellos que dicen que tienen megas iglesias y que te prometen toda clase de bienestares para tu vida, para tu familia, para el crecimiento de tu hogar, que solamente quieren que tú seas un victorioso. Son pastores que usan artimañas conforme a tu estado o de estado de ánimo o estado de tu vida. Si eres un hermano en pobreza, y muchos pastores saben qué cantidad de pobres hay dentro de la iglesia, qué cantidad de hermanos con una situación de clase media y cuánto hay de clase alta dentro de la iglesia. Bueno, clase alta hay muy pocos porque en la iglesia verdadera pentecostal de Dios hay muy pocos de clase alta porque no quieren dejar nada de lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas personas, ¿qué es lo que hacen? Van y escuchan las palabras halagüeñas que tienen estos pastores, que te convencen, queridos hermanos, conforme a tu situación. Nunca te van a decir, mira, hay 2 puertas para entrar, una puerta ancha y espaciosa, y una puerta angosta y un camino estrecho. Nunca te van a decir, hermano, tú tienes que entrar por la puerta angosta y andar por el camino estrecho. La puerta angosta y el camino estrecho quiere decir, querido hermano, que vas a tener toda clase de dificultades en el camino que tú has elegido seguir. Tú has elegido seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero vienen estos hermanos, o falsos hermanos, o hermanos entre comillas, que te traen una doctrina, hermano, de prosperidad gradual en tu vida, en todos los sentidos. Una prosperidad, digamos, intelectual, y te hacen oír palabras que ellos te predican para poderte tener ahí dentro de la iglesia, para poder usar tu vida, para poder usarte como un número dentro de la iglesia,
Y tú estás escuchando lo que ellos están diciendo y te lo estás creyendo. Estás creyéndote todo lo que te dicen. Muy pocos pastores te van a decir realmente la verdad. Que para entrar en el reino de los cielos es a través de tribulaciones, persecuciones, angustia, frío, hambre, desnudez. No. Te van a decir esos son perdedores. Los que predican eso son perdedores. O sea, nosotros que predicamos la palabra verdadera somos perdedores. Y ellos son los ganadores, porque te hacen escuchar y te hacen que tú miras a otras congregaciones. Tú vas a visitar a un pastor efusivo, elocuente, que te trae sabiduría de él, que te pasea por la Biblia, que te pasea mayormente por el Antiguo Testamento. No te pasea por el Nuevo Testamento y mucho menos por los Evangelios, y mucho menos por esta clase de parábolas. Ellos te van a traer doctrinas del Antiguo Testamento. Por supuesto que te van a hablar del diezmo. Y que si no traes el diezmo, tú estás en maldición. Y la maldición, queridos hermanos, fue abolida por Jesús cuando Él murió en la cruz. Toda la maldición de la ley fue abolida por Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos del Antiguo Testamento son las promesas de Abraham, no las maldiciones de la ley, porque nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesucristo. No vivimos en el antiguo pacto. Nosotros no tenemos las maldiciones que tiene la ley, porque nosotros no vivimos conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Por la ley, ninguno de nosotros, los gentiles, podemos ser salvos, porque por la ley nosotros no podemos ser justificados, porque hacemos vana la muerte de Jesucristo y la sangre de Jesucristo derramada en ese camino en Jerusalén y en la cruz. Nosotros hacemos vana la palabra de Dios que dice que por las heridas de Jesucristo somos nosotros sanados. Hay muy pocas megas iglesias que te van a hablar de la cruz de Jesucristo, de la sanidad mediante el poder de las heridas de Jesús. Hay muy pocas iglesias que te van a hablar del bautismo del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Y la iglesia se compone, la iglesia en su totalidad, todos los hermanos juntos reunidos, se compone con los dones espirituales. Cada uno de los hermanos tiene que tener un don espiritual al servicio de la iglesia, al servicio del otro hermano, al que sirve, el que hace milagros, el que sana, el que habla lengua, el que interpreta, aquel que tiene don de discernimiento de espíritu, el que tiene dones de revelación, el que tiene don de lengua, el que tiene interpretación de las lenguas, el que juzga las profecías que se dicen dentro de la iglesia. Pero en las megas iglesias no vas a encontrar nada de esto. Simplemente tú vas a hacer un número, vas a estar sentado ahí, no vas a tener ninguna participación, no vas a ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque el miembro del cuerpo de Cristo está unido por las coyunturas entre hermano y hermano. Van a poder tener los dones espirituales para ser ministrados entre los hermanos. Vas a tener el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo el que forma el cuerpo espiritual de Jesucristo, porque nosotros somos el cuerpo espiritual de Jesucristo. No vas a oír nada de eso en la megas iglesia. No vas a tener dones de hacer milagros, dones de sanidades, no vas a tener interpretación de lengua, no vas a tener profecía, no vas a tener nada de los dones espirituales y no vas a tener ningún bautismo del Espíritu Santo real, porque ese bautismo del Espíritu Santo, donde tú balbuceas algunas lenguas dentro de la iglesia y no se sabe qué dijiste, ningún hermano pudo interpretar lo que tú hablaste, bueno, eso no lo vas a tener dentro de las megas iglesias. Y vas a escuchar lo que te digan esos siervos fulgurosos, siervos elocuentes,
que tienen mucha palabrería para hablarte cosas que te ponen a vos en un estado de ánimo que sobrepasa todo tu entendimiento. No te van a hablar de la cruz de Jesucristo, no te van a hablar de cargar la cruz y de lo que significa cargar la cruz de Jesucristo. No vas a escuchar que mediante las persecuciones vas a entrar en el reino de los cielos. Pablo le dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de angustia, de frío, de desnudez, de persecuciones, de palabras, vituperios que te hacen otros hermanos, es necesario que a través de todo eso entremos en el reino de los cielos. Y si tú no estás pasando por esa situación, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo dentro de tu congregación, de tu mega congregación, entonces no estás en el reino de los cielos. Está siendo añadido. Está siendo añadido todo lo que se te está diciendo y está siendo confundido. Tú no estás siendo anotado en el libro de la vida. Porque es mentira todo lo que te están diciendo. Porque dice, porque al que tiene se le dará. Al que tiene, la parte del Espíritu Santo que te ha sido dada, el Señor te va a dar más. Para que tú puedas fluir dentro de la iglesia con los dones espirituales. Vas a poder llevar una palabra de aliento, dar un testimonio de aliento. ¿Cuándo te hizo pasar el pastor a vos en tu mega iglesia a que des un testimonio de alguna clase de cosas? Ninguna vez. Solamente él hace el teatro arriba del púlpito cuando lleva a algunos hermanos y lo hace que se revuelquen y los oran y los tiran al suelo y se hacen lo que son sanados. Son todas mentiras del diablo. Dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso dice, fíjate bien lo que escuches, fíjate bien lo que oís, porque no toda la palabra que sale de esa boca, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el que hace la voluntad de Dios? Aquel hermano que ha creído y está con su pastor, ese pastor que te dice la verdad del Evangelio, ese pastor que te dice que tenés que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que pone sus manos para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es bíblico, poner las manos sobre los hermanos que han creído para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo trae dones espirituales, y de esa manera tú vas a entrar en el cuerpo espiritual de Cristo, y vas a poder dentro de tu iglesia, querido hermano, ser alguien, no un número, no uno que está ahí escuchando lo que dice que está arriba y nada más. Porque el que está arriba es el manda más de todos los demás. Todos los demás están sentados, te dicen aplaudir, te dicen levanta la mano, te dicen cree esto que yo te digo, decirle al que está a tu lado tal y cual cosa. Eso es lo que te hacen decir. Esa es la participación que te dan. Y después te sacan el diezmo, te sacan la ofrenda, y si tú no das ofrenda abultada, Dios no te va a bendecir, porque ellos toman los versículos bíblicos y los tergiversan, dicen que de acuerdo a lo que tú siembres cosecharás, y eso no quiere decir de que tú siembras 1,000 pesos y vas a cosechar 100,000, esas son mentiras de ellos. Por eso Jesús le dijo, mira bien lo que escuchas, porque lo que escuches se te va a añadir. Si tú estás escuchando una palabra que no sea la palabra verdadera de Dios, que al reino de los cielos no se entra por la prosperidad, por la abundancia y por todas esas cuestiones que te están predicando en tu mega iglesia, no se entra de esa manera. Se entra mediante la tribulación, la angustia, la persecución, el vituperio. Cuando los otros te digan, mira esos locos, hay 4 o 5 locos reunidos ahí. Esa manada pequeña, dice el Señor, a ellos les ha placido mi Padre daros el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos no está en las megas iglesias que te hacen oír lo que ellos quieren y te van a llevar a la perdición eterna. Ten cuidado, hermano,
con lo que estás oyendo y dónde estás congregándote y lo que estás oyendo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.